Bueno, ¿cómo olvidar esas imágenes? Sin lugar a dudas, a los que tuvimos la oportunidad de cubrir informativamente hablando, las personas que lo vivieron en carne propia, evidentemente fue una situación sin precedentes en muchos aspectos. Y bueno, entender que esto que hoy vemos a un año es el resultado de un esfuerzo entre las autoridades del Estado, por supuesto, en conjunto con autoridades federales para levantar Nuevo León. Y precisamente por eso invitamos hoy al gobernador del Estado de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, a quien nos da muchísimo gusto saludar. Gobernador, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, Jorge. Pues como tú bien dices, esa mañana del 1 de julio, hace un año, sí, caramba, vimos una ciudad destruida, una gran destrucción que pues dañó el área rural, el área urbana, escuelas, puentes, vados, calles, avenidas, toda la zona metropolitana. Pero lo más importante fue, Jorge, en ese momento resguardar las vidas humanas. Recordemos que la emergencia de los primeros 15 días de haber llegado el huracán Alex sacó lo mejor de nosotros mismos. Yo nunca voy a olvidar esos rostros de la gente de desesperación, más nunca de derrota. Sí, siempre con la frente en alto, la gente siempre dispuesta a trabajar, quienes no sufrieron un daño, ayudarles a los que sí sufrieron un daño, labores de limpieza, constructores que los primeros minutos del 1 de julio pusieron su personal, sus máquinas sin costo para desasolvar las calles, las avenidas. Nosotros salimos desde el primer minuto también a estar con la gente, a darnos cuenta de lo que había sucedido, casas enteras que se les había llevado el agua, gente que se quedó pues prácticamente con lo que llevaba puesto en ese día. Colonias que desaparecieron. Colonias que desaparecieron, gente sin enseres domésticos, la vialidad colapsada. Recuerdo muy bien la pregunta del sector empresarial, si los trabajadores pudieran o no llegar a sus empresas, y tuvimos una gran lección. La gente fue a trabajar, un ausentismo mínimo, los padres de familia, los maestros que se pusieron a trabajar junto con nosotros, y en 7 semanas logramos reparar 1,500 escuelas para que del 1 de julio al 23 de agosto iniciara el ciclo escolar con normalidad como lo fue. Entonces nos deja muchas lecciones, nos deja la lección de que cuando estamos unidos en una emergencia podemos salir adelante, no importa la magnitud del reto, no importa que hayamos enfrentado el huracán más intenso. No había llovido tanto desde 1909. Sí, es impresionante. En el área metropolitana. A mí me llamó la atención un asunto, de hecho hace un año platicamos, usted y yo, estaba a punto de hacer un sobrevuelo, a mí me tocó estar también aquí en esta hermosa tierra, y algo de lo que entendía en ese momento era la preocupación, primero, restablecer servicios, porque había escasez de agua potable, el asunto de la saturación de los drenajes estaba a la orden del día, la luz, por supuesto, y en menos de 2 días esto estaba prácticamente jalando. Sí. Un asunto que de verdad para los que estamos en otros puntos de la República Mexicana, el resto de la República Mexicana lo vimos y nos solidarizamos con ustedes. Ahí entró también el gobierno federal a apoyar. Por supuesto que sí, ahí tuvimos la oportunidad de trabajar todos juntos. El gobierno federal, el presidente de la República estuvo aquí al día siguiente, el mismo día, el 1 de julio, junto con un servidor recorriendo las colonias. Hacíamos la contabilidad pues muy superficial de lo que sucedió, pero al final terminamos por contabilizar casi 17,000 millones de pesos de destrucción en infraestructura urbana y rural, lo que significa la catástrofe más cuantiosa que haya vivido en la historia de nuestro país. Y ahora me da gusto decirte que vamos en un buen ritmo de reconstrucción y de mejora, porque el compromiso que hicimos con la gente de Nuevo León fue no únicamente dejar las cosas como estaban, sino dejarlas mejor, sacar una oportunidad de una crisis. Y ahora tenemos ya ejercido el 90% de todos los recursos 2010, con la rehabilitación de calles y avenidas, y ya estamos construyendo, somos el primer estado de la República que está construyendo obras de mejora, por ejemplo, el Par Vial Morones Prieto Constitución, todo el complejo Gonzalito, Santa Bárbara, Pedro Martínez, Churubusco. Que modificó los sentidos de vialidad. Que modificó los sentidos de vialidad, que nos permite estar moviendo más vehículos que los que movíamos antes, y que nos ha dado la oportunidad de ir más allá, de atrevernos a tomar decisiones difíciles junto con la gente para dejar un mejor Nuevo León, un mejor Monterrey. Ese ha sido realmente el gran reto, porque te voy a ser franco, porque en ese momento
pues no teníamos la cantidad de recursos, no sabíamos cómo le íbamos a hacer. Abrazábamos a las señoras y decíamos, señora, no se preocupe, lo vamos a arreglar. Sí. Encontraremos la manera de que esto pueda salir adelante. Y en ese preciso momento decíamos, o pensaba yo, bueno, ¿cómo le vamos a hacer finalmente para obtener toda la cantidad de recursos y la capacidad ejecutora? Entonces, aquí yo quiero hacer un reconocimiento a toda la comunidad. Organizaciones civiles, Cruz Roja, Cruz Verde, nuestro Ejército Mexicano, la Marina Armada de México, la Policía Federal, todos los sistemas de protección civil estatal y municipales, los DIF, la Secretaría de Desarrollo Social, todos los voluntarios, héroes anónimos que se sumaron, que hicieron a un lado sus vidas, su comodidad, que no habían tenido ninguna desgracia, pero que acudieron a llevar víveres, a organizarlos, a llevarlos a las comunidades, empresarios que pusieron sus helicópteros para poder hacer puentes aéreos con las comunidades que están alejadas. Exactamente, toda la zona citrícola que quedó prácticamente incomunicada. La sierra. Exactamente, que vive en la Huasteca Potosina, que quedó pues atrapada prácticamente ahí en la presa Rompepicos y que solamente por aire se les llevaba víveres. Bueno, me acuerdo personalmente, acudí yo a ese lugar, al Pajonal y todo este sector, en donde pues son muchos kilómetros hacia el interior de la Huasteca, y que no había comunicación. Entonces, gente que necesitaba medicinas, alimentación, transporte, o que no tenían conocimiento de sus familiares que estaban en la ciudad, qué les había sucedido, qué les había pasado. Realmente fue un gran esfuerzo. El día de hoy lo conmemoramos. El día de hoy, un año del huracán Alex, reconocemos al pueblo de Nuevo León, y la gran lección que nos deja es que no hay obstáculo, por más grande que sea, que detenga a este pueblo. Fueron casi 17 millones. 17,000. 17,000, perdón, millones, tiene usted razón. De esto, ¿cuántos se ha ejercido? ¿Cuántas obras faltan por entregarse? Porque entiendo que son por etapas. Así es. Todavía vemos, pero ¿cuánto falta de eso? Mire, Jorge, es un plan multianual. Es un plan multianual en donde estamos haciendo disposición de recursos. Ya 2010, como dije, un 90%, con aproximadamente 3,000 millones de pesos. 7,000 millones de pesos 2011 este año en obra, y el restante el año que entra. Vamos a concluir ya con las obras del 2010 en las próximas semanas, y ya se soltaron los recursos para este año 2011. Es un plan multianual porque esta cantidad de recursos, como tú bien dices, pues no está disponible de la noche a la mañana. No, claro. Es una cantidad importantísima de recursos, y además la gente tiene que recordar que Nuevo León no es el único estado que ha sufrido esto. Pues estuvo Veracruz, Tamaulipas, Coahuila, Tabasco, que ha tenido Chiapas. Entonces, ha sido muy costoso para el gobierno federal y para los estados hacerle frente a estos embates. Sin embargo, Nuevo León ha sido el estado número 1 que se ha puesto de pie, que ha accedido a los recursos, que ya estamos haciendo obras de mejora y que estamos caminando más rápido hacia esa visión que tuvimos en su momento de tener una mejor ciudad. Hubiera sido muy fácil, porque para nosotros dejar las cosas como estaban, ya hubiéramos terminado. Morones Prieto y Constitución ya está terminada, ya están terminadas las escuelas, como estaban. Sí, pero ¿dónde está ese plus entonces? ¿Dónde está ese plus? Los vados pues ya estarían listos, pero donde antes había un vado, ahora hay un puente de 4 carriles, bien hecho, que soportará los huracanes que vengan en un futuro. Yo he estado en comunidades en donde me dicen, gobernador, este vado ya se lo había llevado al agua 3 veces. Nos sale más caro estar haciendo un vado que sabemos que a la postre se lo va a llevar al agua, que un puente, un gran puente que nos va a durar muchos años, que está construido con todas las especificaciones de ingeniería, de diseño, para que pueda aguantar ese flujo de corriente. Entonces, sí estamos entregando una mejor ciudad, mucho mejor equipada, y eso la gente lo tiene que saber. Por ejemplo, en el tema vial, pues vamos a causar molestias. Es obvio que va a haber retrasos, es obvio que bueno, pues va a haber desviaciones, pero si tenemos en mente que al final vamos a tener una mejor ciudad, que vamos a tener mejor calidad de vida, que vamos a hacer menos tiempo en nuestras casas, en nuestros trabajos, que vamos a tener una mejor calidad, yo creo que bien vale la pena el esfuerzo. Ahora, no solo es hablar de reconstrucción de Nuevo León con toda la infraestructura vial y lo que se vino abajo, sino también los aspectos educativos, que también se tuvieron que reforzar, los aspectos de salud, que también se tuvieron que atender, porque estas personas que quedaron incomunicadas requerían de atención ciertamente. En esto, ¿cómo se solucionó primero, y a un año cómo lo ve el gobierno de Nuevo León? 90 albergues que se tuvieron que instalar, más de 10,000 personas atendidas, medicamento. Una de las grandes preocupaciones que un servidor tenía en ese momento era que llegara una epidemia.
Sí. Porque con tanta agua, suciedad, asolve, encharcamientos, pues evidentemente teníamos el gran riesgo en ese momento de que una epidemia surgiera. No lo comentamos en ese momento, pues porque era agregarle a la crisis que estábamos enfrentando una situación mucho mayor. Pero nos pusimos a trabajar con todo el sistema de salud para prevenir, para poder darle a la población sus vacunas, para poder llegar a tiempo con labores de limpieza y evitamos la epidemia. Entonces, 90 albergues, 10,000 personas atendidas, alimentación, toneladas, no tengo el número ahorita en la cabeza, pero toneladas, una cantidad impresionante de agua, de alimentos, de víveres, de pañales, en fin, para los niños. Y el gran reto que hablas del tema educativo, de reparar 1,500 escuelas en 7 semanas. Que ya están listas ahora. Bueno, fue del 1 de julio del 2010 al 23 de agosto del 2010. Recuerdo muy bien, como si fuera ayer, que teníamos toda la Cámara de la Construcción, estaba aquí el Secretario de Desarrollo Social Federal también, estaba el Secretario de Obras Públicas. Decíamos, necesito que me digas con claridad si en 7 semanas vamos a poder iniciar el ciclo escolar con normalidad, porque si no hay que empezar a comunicarle a la gente que el ciclo escolar se va a retrasar. Y los constructores de Nuevo León, como son, echados para adelante, nos dijeron, gobernador, se las vamos a sacar. Vamos a hacer más de 120 constructoras que le vamos a entrar, 3 turnos, día y noche, sábados y domingos. Echados para adelante, ¿no? Y salieron. Sí. Y salieron. El 23 de agosto entregamos la última escuela y el 23 de agosto todos los niños de Nuevo León fueron a clases sin ningún trastorno. Hay que hacer un reconocimiento a los maestros. Los maestros no se fueron de vacaciones. Se quedaron en ese periodo a trabajar, a limpiar, a reportar los daños, a reponer las áreas administrativas, y los maestros de Nuevo León hicieron lo que les tocaba para que los muchachos pudieran estudiar a tiempo. Fue toda una gran lección de solidaridad, de entrega, de amor por el prójimo. Sí. Muchos estados de la República que nos ayudaron. Nuevo León siempre se ha caracterizado por ayudar a otros estados cuando tienen problemas. Y ahora recibimos esa mano amiga de otros estados de la República, de otros países incluso, que acudieron a Nuevo León a ayudarnos a salir adelante. Sí, sin lugar a dudas fue una muestra de apoyo y de ejemplo. Finalmente, gobernador, pues seguiremos al pendiente del desarrollo porque hay todavía tareas pendientes. Estamos hablando de un trabajo importante, no es de la noche a la mañana, no es enchilame otra, pues. Claro. Y hay que ponerle toda la atención, por supuesto, y de este proceso de desarrollo seguiremos viéndolo y siguiéndolo. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Claro que sí, estaremos informándolos y comentarte que por estas lluvias que están en estos momentos estamos preparados, están los albergues instalados y tenemos todos los mecanismos de protección civil para poder atender a la gente en este momento. Esto es importante decirlo. Bien, pues hacemos una pausa, si nos lo permite. Son las 8:33. Regresando, tenemos más.